Yorana Corúa Tajatoa, Mari Mari Compuche, Ancha Suca Ancha Quepacha. Bienvenidas y bienvenidos todos al seminario Nuestro Futuro, Niñeces en Acción. Agradecemos a todas y todos quienes están conectados en esta transmisión en vivo a través del Facebook Observatorio Niñez Chile, el Facebook de Hollin.tv y por el canal de YouTube de Hollin TV. En medio de una pandemia mundial, nos hemos visto obligadas y obligados a acercarnos a la tecnología. Es por esto, gracias a este acercamiento tecnológico, que este encuentro, este seminario está siendo transmitido tanto en Chile como en México, Argentina, Colombia y otras regiones de Latinoamérica. El Observatorio Niñez y Adolescencia lleva 8 años proporcionando información y conocimiento actualizado a través de datos sobre el bienestar, las condiciones de vida, el ejercicio de derechos de la niñez, con el fin de visibilizar situaciones de vulnerabilidad, segregación y desigualdad social. Cuenta con un sistema de monitoreo que recoge datos públicos y cifras oficiales que les permiten dar cuenta de la situación de la infancia en Chile y monitorear el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, la que fue ratificada por este país en 1990. El trabajo que realiza el Observatorio Niñez y Adolescencia cuenta con el informe de infancia, el informe cuenta en Chile, el cual revela la realidad nacional de la niñez en los ámbitos de salud, educación, bienestar social, participación, autonomía progresiva y libertades civiles y políticas. Junto con ello realizan boletines o reportes breves donde abordan temas contingentes como COVID y niñez, participación, violencia estatal contra la niñez, entre otros. Toda esta información son instrumentos de uso público y los pueden encontrar en www.observatorionines.com y pueden ser descargados gratuitamente. Gracias al Observatorio de Niñez y Adolescencia por hacer posible este seminario que se lleve a cabo en Chile, otorgando un espacio para visibilizar y socializar una serie de temas de la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina, a través de diferentes diálogos contingentes relacionados con género y diversidades sexuales de las niñeces y medio ambiente, las niñeces frente al ecocidio. Ahora quisiera invitar y dejar con ustedes a Nicolás Contreras, investigador y encargado de monitoreo de derechos del observatorio. Hola, muchas gracias, Carolina. Hola a todos y a todas. En nombre del Observatorio Niñez y Adolescencia, queríamos agradecer a todas las personas en Chile y Latinoamérica que se encuentran conectadas, siguiéndonos en este seminario. La verdad es que nosotros estamos muy contentos y emocionados de dar inicio a este encuentro, Nuestro Futuro, Niñeces en Acción, organizado en conjunto con Tejiendo Redes, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Voy a dar unas muy breves palabras porque contamos con panelistas de lujo, no quisiera quitarles tiempo. Hoy contamos con representantes que se encuentran elaborando la nueva Constitución en Chile, contamos con expertas y especialistas en temas de niñez que vienen desde la academia y que vienen desde la sociedad civil, y por supuesto, y lo más importante, contamos con la presencia de niñas, niños y adolescentes, quienes son las actrices y actores principales de este evento. Tenemos la firme convicción de que los niños y adolescentes son actores fundamentales de nuestra sociedad y que no solo esto se juega en su vida privada, también son actores sociales y políticos de gran relevancia. Prueba de ello es que en las últimas 2 décadas ellos han sido los iniciadores o los impulsores de las grandes transformaciones sociales y políticas en Chile. Sin embargo, y con mucho dolor debemos decir que sus voces siguen siendo invisibilizadas. En línea con lo anterior, quisiera comentarle un poco cómo se definieron estos 2 temas que contaba anteriormente Carolina. Estos temas fueron escogidos desde la propia voz de niños y niñas, que participaron cerca de 200 en distintos cabildos y encuentros que se realizaron. El observatorio sistematizó esto y fueron 2 las dimensiones que nos llamaron bastante la atención. Sexual, donde niños y niñas manifestaban su preocupación por las brechas salariales, por una parte, sobre el futuro, que se acortaran o bien se eliminaran estas brechas, y por otra parte, y muy relevante también, hablaban de la violencia y la discriminación. Así como con fuerza se ha dicho que la pobreza tiene cara de niño o niña de primera infancia de 0 a 3 años,
producto de que es la población que más lo padece, también con mucha fuerza tenemos que decir que la violencia intrafamiliar y la violencia sexual tiene cara de niña y adolescente mujer. 4 veces más son víctimas niñas y adolescentes mujeres en comparación a sus pares hombres. El segundo tema en cuestión, y que es muy relevante también, tiene que ver con el derecho a un medio ambiente limpio y sustentable y el derecho al agua. En este sentido, Greenpeace nos advierte que son 400.000 las familias que viven sin agua en Chile y que tienen que ser alimentadas por camiones de aljibe. Sumado a lo anterior, tenemos una situación bastante dramática con zonas de sacrificio que representan territorios donde se han concentrado las grandes empresas contaminantes, y ahí encontramos polución del aire, polución del agua, pesticidas y metales pesados que afectan la vida de miles de niños, niñas y adolescentes. Estas zonas no son escogidas al azar, suelen ser las zonas donde directamente comunidades son invisibilizadas, donde se concentra la mayor vulnerabilidad y la pobreza. Para finalizar, y a raíz de lo que veníamos hablando y a raíz del estallido social, sobre todo, que surge a partir de las desigualdades sociales y políticas de nuestro país, hay una frase muy relevante que cobra fuerza y que ya se convierte en un horizonte común, hasta que la dignidad se haga costumbre. La dignidad es un concepto complejo y multidimensional y sin duda que la participación entra en él. Por eso hoy día les invitamos a pensar que hasta que la participación de niñas, niños y adolescentes se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tus palabras. Muchas gracias por dar inicio a este maravilloso encuentro. Y por mi parte, quiero mencionarles a todas y todos que este seminario y respetando todos los protocolos sanitarios que establece la autoridad sanitaria producto de la pandemia mundial en la que nos encontramos hoy, COVID-19. Así es que todas quienes conformamos este equipo, todas las personas que estamos aquí hoy, estamos manteniendo nuestra distancia, tenemos un registro de trazabilidad, porque queremos que este encuentro, de todas las formas y de todas las plataformas de lo que se está llevando a cabo, se desarrolle de la mejor manera posible. Hoy queremos comenzar con el tema género y diversidades sexuales en las niñeces, específicamente abordando la discriminación y violencia. Para esto, quiero dejar con ustedes a Matías Trujillo de la Fundación Todo Mejora. Matías. Muy buenos días a todas, todos y todes que están en esta transmisión en vivo. Soy Matías Trujillo, mis pronombres son en masculino y vengo a exponer sobre infancia y adolescencias con foco en género. Participo en la Fundación Todo Mejora Chile, la cual tiene por objetivo promover el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hoy día sufren de violencia basada en su orientación sexual, identidad y expresión de género. Estos tres conceptos para gran parte de la población, por lo menos en Chile y a partir de los datos que hemos recabado desde Todo Mejora, son conceptos que no están familiarizados desde el mundo adulto y eso implica la generación de situaciones de acoso, maltrato y de violencia que terminan repercutiendo en la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Desde la experiencia en Todo Mejora, nosotros hemos identificado 3 grandes mundos en donde esta violencia toma forma. La primera de ellas con el contexto familiar. La configuración de la identidad, tanto en términos sexoafectivos como de género, ocurre sin lugar a dudas en la infancia y con mucha mayor fuerza en la adolescencia. Es en este momento en la vida de las personas en donde el mundo adulto muchas veces no logra captar cuáles son los procesos que cada persona está viviendo y al mismo tiempo las necesidades específicas que van apareciendo en términos de apoyo y contención emocional. Desde la Fundación Todo Mejora contamos con una línea de ayuda que es un servicio gratuito y confidencial a donde entregamos atenciones que buscan descomprimir ese momento en donde la violencia de alguna otra manera sobrepasa en términos de salud mental. En ese aspecto nos hemos dado cuenta que 3 de cada jóvenes de hasta 29 años que nos contactan hoy día vive de experiencias de acoso o maltrato, principalmente en contexto de pandemia. Cabe señalar que a partir del COVID-19, gran parte de las infancias y la adolescencia han tenido que vivir el confinamiento con quienes no aceptan su identidad. En ese marco, desde Todo Mejora, nosotros no solamente hemos advertido el número de alguna otra manera que en un contexto como el latinoamericano
existen datos sobre esto para poder aportar justamente a la política y programas públicos. Y desde ahí que el informe Hora Segura nos entrega algunos datos interesantes. Uno de ellos es que 1 de cada 2 usuarios que nos contactan presenta de algún tipo de sintomatología o comportamiento suicida asociado justamente a estas experiencias de violencia debido a que en su entorno inmediato, ya sea sus padres, madre o adulto responsable, no logran de alguna otra manera captar ni detener la violencia que están sufriendo por motivos de género. En segundo lugar, me gustaría señalar que en términos de educación, las experiencias de acoso y maltrato que pueden ocurrir, la más conocida es el bullying en la vida prepandemia y actualmente el ciberbullying está tomando nuevas formas. En ese marco, ¿cuáles son las dos grandes consecuencias que ocurren en niños, ni adolescentes y jóvenes? En primer lugar, que se empiezan a alejar progresivamente del sistema educativo y esto se materializa concretamente con una baja en el rendimiento académico, mayor ausentismo escolar y eso potencialmente va a incidir finalmente en la empleabilidad o en la trayectoria en términos de estratificación de la persona. En ese marco, desde Todo Mejora, hemos contribuido a través de la Encuesta Nacional de Clima Escolar con datos para apoyar a tomadores de decisiones en esta materia y prevenir la violencia. Uno de los datos que más nos llama la atención es que casi el 60% de los insultos LGBTI-fóbicos que hoy día escuchan niños, ni adolescentes y jóvenes que participan en esto provienen del mundo adulto, o sea, provienen de auxiliares académicos, profesores, docentes, asistentes, etcétera. Esto es importante señalar porque finalmente uno se da cuenta que la violencia no solamente se produce en Chile, sino está muy localizada en el mundo adulto. Y es justamente este mundo adulto, el adulto que tiene que trascender los límites de su conocimiento para brindar apoyo necesario. Otro dato que nos parece interesante es que casi el 100% de los estudiantes LGBTIQ+, se sienten inseguros dentro de la sala de clase. Esto es en la vida prepandemia. Actualmente la teleeducación establece nuevos desafíos sobre una materia que tenemos que comenzar a explorar. Respecto a las consecuencias a la salud, que es otro tópico importante en esta materia, tiene relación con los altos niveles de depresión y ansiedad que reportan personas que hoy día sufren de violencia basada en su orientación sexual e identidad de expresión de género. Cabe señalar que estas sintomatologías requieren muchas veces de la asistencia de profesionales culturalmente competentes para poder entender sus necesidades y lo que no ocurre muchas veces. De hecho, hemos revisado, por ejemplo, algunas mallas educativas de universidades en Chile a partir de un estudio que realizamos junto a UNESCO y nos hemos dado cuenta que menos del 1% de las mallas educativas tienen materia de convivencia escolar justamente para poder apoyar a estudiantes. Eso significa que muchas veces el mundo adulto no tiene las capacidades para advertir tempranamente qué es lo que está pasando. Y en esta línea, estas consecuencias a la salud muchas veces se van acoplando a la vida de la persona y se van acumulando a lo largo del tiempo. Existe evidencia internacional que detalla que las experiencias de acoso o maltrato pueden persistir hasta por 30 años una vez que la persona la ha vivido. Entonces, esto exige una respuesta que por una parte es intersector, pero al mismo tiempo establece una formación a nivel de mundo adulto en esta materia. Respecto ya a los desafíos que existen, nosotros identificamos 3 grandes desafíos. Por una parte, adultos responsables, cuidadores, padres, madres, familiares, hoy día deben desarrollar y de alguna u otra manera generar espacios de empatía, de confianza y espacios seguros para que justamente tener un recurso de apoyo disponible para quien lo necesite. En términos de materia de educación, hoy día existen distintas circulares, sobre todo promovidas por UNESCO, respecto a un llamado a la acción global que establece 3 ejes. Por una parte, la formación a través de currículum educativos acorde a estas materias. Por otra parte, respuestas de apoyo tanto de prevención como de abordaje de las experiencias de violencia en contexto educativo. Y por último, también políticas públicas que nos permitan de alguna otra manera fortalecer lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Por último, respecto al término de la educación, al términos de salud, disculpen, hoy día necesitamos que los profesionales de la salud, sobre todo aquellos de la salud mental, tengan las competencias y tengan las habilidades técnicas para poder abordar estas materias y entregar una ayuda oportuna y atingente a quien la necesite. Finalmente, desde Todo Mejora creemos que hoy día, por lo menos en Chile, estamos viviendo un periodo y un proceso tremendamente esperanzador. De alguna u otra forma, la pregunta por la nueva Constitución nos hace querer imaginarnos un futuro mejor.
futuro mejor para quien hoy día no logra visualizarse en su adultez debido a las situaciones que acabo de detallar. Desde ahí que creemos con mucha fuerza que en todo mejora, que la nueva Constitución es sin lugar a dudas una luz de esperanza para promover y fortalecer el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes LGBTIQ+. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Importantísima labor las que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil pensando en las protecciones de los derechos. Y con este seminario también han querido estar presentes varias personas que les parece muy relevante dialogar sobre los temas, las y les invito a ver el siguiente video que nos hicieron llegar Amanda Bravo y Valentina Carrasco, integrantes de Red Abortando Mitos de la Sexualidad. Hola a todos, mi nombre es Valentina Carrasco y junto a mi compañera Amanda Bravo hoy día estamos grabando en el marco del seminario Nuestro Futuro y Niñeces en Acción, organizado por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia de Chile. Y bueno, vamos a estar hablando en esta instancia sobre género y diversidades sexuales y disidencias también sexuales en las niñeces y juventudes, el cual es un tema que nos compete mucho como Red Abortando Mitos de la Sexualidad, que es la organización a la que estamos representando el día de hoy, ya que somos una organización compuesta mayoritariamente por jóvenes, mujeres y disidencias también sexuales, que en conjunto promovemos los derechos sexuales y reproductivos en distintas áreas de trabajo, como la educación, la incidencia política y la movilización, con el objetivo principalmente de empoderar a jóvenes sobre sus derechos para que estos sean garantizados y también educar a otras generaciones mayores a nosotros para que contribuyan en la garantización de nuestros derechos. Bueno, la primera pregunta que nos plantearon en el Observatorio de Niñez y Adolescencia es: ¿qué nos pueden contar sobre la discriminación y la violencia de género de acuerdo a tu experiencia? De acuerdo a nuestra experiencia como jóvenes que hemos vivido discriminación y violencia de género, podemos decir que es algo sumamente transversal y también sumamente sistemático, ya que esto es algo que se encuentra en todos los llamones de la sociedad chilena. La realidad es que lamentablemente la gran mayoría de las mujeres que hemos conocido han vivido algún tipo de violencia o discriminación, y lo mismo ocurre con las diversidades y las disidencias sexuales. Ejemplificando quizás un poco en este tema, podemos ver uno de los, yo diría, principales sucesos de los últimos años, las olas de funas que se han dado mayoritariamente en generaciones jóvenes. A mí me tocó el 2019, que me vi absorbida, me llevó una de esas olas de funa a mí y a casi todas mis compañeras del colegio, y que claro, al final nos hace darnos cuenta de que no somos unas, sino que somos muchas, y que como dijo mi compañera, es algo transversal, es algo sistemático, y que bueno, nosotros también como RAMS lo relacionamos mucho con la existencia de políticas públicas ineficientes en términos de prevención de la violencia en el pololeo, en las relaciones. Así también, como otro ejemplo, podría ser la ley antidiscriminación, que sabemos que no contribuye para nada en prevenir situaciones de discriminación y que tampoco ofrece herramientas o como recursos de protección realmente a las víctimas. Y así también, además de políticas públicas ineficientes, encontramos la falta de estas mismas. Sabemos que hay muchos temas en los que no se han legislado que hacen falta, como por ejemplo la educación sexual integral, que el año 2019 no obtuvo los suficientes votos y que es algo sumamente necesario para poder construir, para poder reconocer nuestros derechos, construir una sociedad más desde el respeto y desde la garantización de derechos al final. Bueno, y por último, también encontramos la falta de educación, que de hecho está muy ligado al tema de la ESI, la falta de educación que existe en términos de derechos humanos en general. La segunda pregunta sería: ¿qué deben hacer las autoridades para que se respeten los derechos de las niñas y jóvenes de las diversidades sexuales?
Bueno, esto, el primer paso, uno de los fundamentales, sería garantizar de forma explícita en la Constitución los tratados de derechos humanos, entre ellos que está la Convención de los Derechos del Niño. Y esto es importante porque Chile lo ratificó, sin embargo no está de forma presente explícitamente en la Constitución. Y es muy importante que durante este proceso se incluya la voz y también la opinión de las mismas niñas y jóvenes de las temáticas que involucran, que no se les pase a llevar su derecho a la participación, su derecho a ser escuchadas. Y a su vez, no solo las niñas cuando hablamos de diversidades sexuales, sino diversidades sexuales en general, las cuales no son tomadas en cuenta para las decisiones tomadas en la Constitución. Bueno, en ese sentido es cosa de ver la representación que existe en la Convención Constituyente de personas disidentes sexuales, que en realidad no hay ninguna persona trans o no binaria que esté escribiendo la Constitución en este momento. Y bueno, siguiendo también un poco con la pregunta y muy en relación a lo que decía mi compañera, es fundamental entender que las niñas y jóvenes somos sujetos de derechos y que a su vez tenemos todo un plano, tenemos una dimensión sexual al igual que el resto de los adultos y que esta dimensión, esta sexualidad que tenemos desde el momento en el que nacemos, durante toda nuestra vida, bueno, sobre todo yo diría hasta ese punto donde ya empezamos a tocar la adultez, se nos censura, se nos limita nuestra sexualidad, se nos impone una forma de vivirla que, bueno, nosotros reconocemos particularmente como el heterosis patriarcado, y que, claro, al final es algo que a lo largo de nuestra niñez y nuestra adolescencia, como ya dijimos, nos clausura, nos limita, y que es fundamental que las autoridades nos reconozcan también, que reconozcan la existencia de niñeces y juventudes no heterosexuales, no cisgénero, eh, y que claro, tienen el derecho, tenemos el derecho también de ser tratadas como iguales, reconociendo nuestras diferencias. Y por último, en relación a esta pregunta respecto a qué deben hacer las autoridades, es fundamental que como sociedad en general, y obviamente las autoridades tienen un rol fundamental en esto, es necesario que rompamos con las dinámicas adultocéntricas existentes en nuestra sociedad, que se nos deje de ver a las niñezas y juventudes como el futuro y que se nos reconozca como parte de la hora, que se nos deje de ver como la adolescencia, como un proceso para llegar a ser algo, porque ya somos algo. En el presente tenemos necesidades y tenemos también las herramientas para poder construir algo nuevo. Y claro, en ese sentido, creemos que es necesario que se nos escuche, que se deje de pensar que se sabe lo que nosotros necesitamos sin hacernos parte de los procesos en los que se nos involucra. La tercera y última pregunta que nos plantearon es, ¿qué pueden hacer las niñas y jóvenes para que se respeten sus derechos? Nosotros como activistas en derechos sexuales y reproductivos y jóvenes, podemos decir que es importante que nosotros mismos nos reconozcamos como, primero como personas que no están en formación, sino que somos personas el día de hoy, como dijo Tuti, Valentina, eh, reconocernos como sujetos de derecho, ¿no? Empoderarnos a nosotros mismos y exigir que se nos garanticen en los distintos espacios que habitamos. Porque es importante alzar la voz frente a situaciones de vulneraciones de derechos. Y también en este sentido es fundamental buscar espacios que sea donde se pueda educarse en derechos humanos, como también en educación sexual integral. Son temas que no son parte de la malla curricular de los establecimientos educacionales y que se tienen que encontrar de forma alternativa. Y esto con el fin de poder contribuir a la construcción de una sociedad que no sea adultocéntrica, una sociedad no sexista, libre de violencia, con relaciones afectivas sanas entre las personas y que sea respetuosa, cuyas diversidades y disidencias sexuales. Esto es lo que teníamos para decir. Agradecemos mucho la invitación del Observatorio de la Niñez y Adolescencia e invitamos de parte de Red Abortando Mitos de la Sexualidad a continuar sobre la discusión de diversidades
y disidencias sexuales en las niñeces y juventudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amanda, como mi hija, y Valentina, de la red Abortando Mitos. Ellas decían, es muy necesario que se nos... De eso se trata, de eso estamos hablando, poder poner en el centro las voces de la niñez, de la juventud y poder desplazar esta mirada adultocentrista en la que estamos inmersos producto de nuestra sociedad. Ahora vamos a pasar al siguiente subtema que tiene relación con derecho a la identidad. Para eso nos acompaña Matthew Jorquera de la Fundación Juntos Contigo. Matthew. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde mi infancia a preadolescencia pasé por muchas situaciones, de las cuales la gran mayoría fueron favorables. Por ende, por lo menos en la fundación que realizamos con mis papás, Juntos Contigo, queremos ayudar al resto de las familias, tanto niños, soluciones, de todo, ¿ya? Entonces, por ese ámbito, por parte de niños, me enfoco más que nada en que ellos mismos puedan sobrellevar todo lo que ellos quieran y que no tengan ningún tipo de discriminación. A lo que voy, desde que yo era chiquitito, estando en el colegio, me podían tratar con el nombre femenino, siendo chico trans. No tenía ningún problema. En temas de vestuario era abuso, da lo mismo, el tema de color. Pero aún así habían sucesos que me gustaba mucho el tema de jugar la pelota o estar con más niños que niñas, el tema de querer rol en específico de varón, sin saber en ese entonces que me decían, ¿sabes qué? Y nos encasillaban varón azul, damas rosado. O siempre el tema de color mucho más, por ejemplo, más oscuro, varón. ¿Qué pasa? Yo me quedé con esa idea. Y por ende, era cosa de que yo quería seguir en eso. Quería jugar la pelota, quería verme como niño, quería que me trataran. Por parte que pasé al liceo, fue el tema del boom, de que realmente algo me estaba pasando con mi cuerpo. Y en ese entonces, los profesores, mis compañeras, mis compañeros no sabían nada de lo que estaba pasando y yo menos. ¿Qué pasó ahí? La falta de información. ¿Qué es lo que yo buscaba en internet? Hombre atrapado en cuerpo mujer. ¿Por qué? Es cosa de que temas de sinónimos, palabras, X, trans, transgénero, transexual, en ese entonces yo no los conocía. Veía documentales, claro, pero no entendía mucho el tema de las palabras. ¿Qué pasa ahí? Al momento de que realmente hablé con los profesores y les decía, ¿sabes qué? No me siento como tal, no quiero que me llamen por el nombre femenino, los mismos profesores empezaron a buscar información y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar. Y eso hoy en día es lo que deberían hacer la gran mayoría de los profesores, independiente si es que tienen o no la información que deberían. ¿Qué se debería hacer? Malla curricular. En las universidades, hoy en día, antes de que cualquier, o sea, aparte de profesores, cualquier profesional que vaya a salir de cuarto o quinto año o de los años que lleven, independiente, médico, lo que sea, deberían tener realmente una base de identidad de género, independiente de la sexualidad. La sexualidad nos encasilla en todo y eso es lo que no se debería. Identidad y sexualidad son cosas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Los profesores entre que me decían, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar, te vamos a decir de tal nombre. Está bien, hasta ahí. Pero ¿qué pasaba ahora en mi familia?
yo estaba seguro de que si me apoyaban en el liceo, con eso estaba listo. Tenía listo hasta cuarto medio sin que me dijeran algo. Me iban a apoyar demasiadas familias ahí. Pero en mi familia yo pensé que me iban a echar de la casa. Otra falta de información entre familias. Cuando era más chiquitito me podían comprar balones, pelotas, skate, lo que sea. Todo lo que supuestamente los niños deberían ocupar. Los niños en ese entonces, porque independiente de eso, las damas igual lo pueden ocupar. Entonces, en ese momento, cuando lo comenté, mi mamá lo único que quería era que estuviésemos en un médico o en ese caso cualquier profesional independiente, psicólogo, psiquiatra, lo que sea, que le dijera, tome, esto es provisorio, va a durar tanto tiempo, o es de por vida y pasó desde cuándo. O sea, mi mamá quería algo. Y ahí fue cosa de que ningún profesional nos pudo ayudar los primeros 2 semestres. 2 psicólogas de la Universidad de Chile, nosotros íbamos a sesión y ellas, ¿qué nos decían? ¿Sabes qué? Empiecen a buscar ustedes, búsquenlos con estos nombres en específico y al momento de la sesión siguiente nos comentan qué es lo que les pareció. Y eso no debería ser así. O sea, ellas mismas deberían tener información, o ellos mismos. Pero ahí quedamos. La tercera psicóloga que fuimos, al momento que yo le conté, me dijo, ¿sabes qué? Pensando que yo era el único en Chile, que era así, que me sentía de esa forma, me dijeron, bueno, sabes que no eres el único, ni en Chile, ni en el mundo, así que relájate y ahora vamos a comenzar con tus papás. Desde ahí en adelante estuve pero relajado totalmente. Por parte de discriminación o abuso o algo en específico, realmente yo no lo tomaría tan a pecho. Pero me pasaron 2 oportunidades. Por parte de psicóloga no la tomo mucho en cuenta porque, claro, falta de información en todos lados. Estuvimos después en un tratamiento y por temas de dermatólogo, realmente no sabía. Era cosa de que nos sentamos, ni siquiera me quiso revisar entero y ni siquiera nos quiso aceptar una tarjeta de lo que teníamos nosotros y fue cosa de que no estaba ni pendiente. Bueno, con eso, después pasó tiempo, estaba con una expareja y luego la mamá llegó de un día para otro y dijo, yo supuestamente estaba solo en la casa, mis papás estaban en otros lados, yo tenía aproximadamente sus 12 años. Me dijo, no quiero que estés con mi hija porque no quiero que mi hija esté con una mujer y varias otras cosas más. Supuestamente iba a llegar tiempo después para poder conversar con mis papás. Al fin y al cabo no fue así, nunca llegó, nunca más la vi en la vida. Eso realmente me marcó demasiado porque es cosa que falta de información, aparte que eran religiosos, no entendían nada, o sea, nada de nada, que hasta el día de hoy realmente no se pudo sobrellevar nada de nada. Con el resto de las parejas que tuve a futuro independientes, si decían, ¿sabes qué? Soy o no soy un chico trans, me daba lo mismo, o sea, se iban a dar cuenta igual y en verdad cada vez que lo digo nadie me cree. Así que con eso ya quedo tranquilo porque al fin y al cabo si uno lo cuenta o no lo cuenta, claro, uno puede tener problemas en la calle o con alguien en específico que no le puedes caer bien por algo. Pero estoy tan tranquilo en eso que sé que mi historia o lo que intento de contar a muy pocos chicos les pasa, que realmente se les pudo hacer entre comillas fácil, pero hay otros que realmente no y que se les ha hecho complicado. Así que por eso, así como para finalizar, debería haber algún cambio en temas de malla curricular en todas las universidades. Y mientras tanto que va saliendo alguna ley en específico, los mismos profesores, desde kinder o ya desde el jardín, intentar de cambiar el tema de identidad y sexualidad con temas de juegos, dinámicas, lo que sea, o con videos netamente,
que a los niños realmente no les interesa si el niño o la niña del lado se viste de una forma o les dicen de otra, independiente del vestuario o del color que esté. Así que el problema es nosotros, los más adultos, que realmente por falta de información pasa eso. Así que espero, por favor, que haya algún cambio, que de aquí a futuro haya algún cambio, por lo menos que vaya en progreso, para que otros chicos y chicas les vaya de igual forma bien como a mí y como a otros chicos que conozco, que realmente lo pueden sobrellevar ellos mismos, conversar en el colegio ellos mismos, independiente de que quieran que los papás sepan o no todavía, y que se les pueda hacer la vida un poquito más fácil y tranquila, y que no estén pendientes de algún problema que puedan pasar realmente o que los vayan a discriminar en todo, ¿vale? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Matthew, por compartir con nosotros, con nosotras tu testimonio, que fundamental es poder dar luz, iluminar relatos como el de Matthew, para poder abordar con responsabilidad el derecho a la identidad. Y continuando con ese mismo tema, que es derecho a la identidad, quiero dejar con ustedes una ponencia que nos hizo llegar Constanza Valdés, activista trans y feminista, y luego continuar con un video de Rodrigo Mallea, quien también es activista LGBT. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Constanza Valdés, activista trans y feminista y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y en este conversatorio, en esta pequeña exposición, vamos a hablar de cuáles son los principales desafíos pendientes en torno al derecho a la identidad, la discriminación y la violencia en relación a las niñeces de la diversidad sexual. Pero además, cuáles son las acciones, cuáles son los proyectos, cuáles son las cosas también que podríamos tener para poder mejorar esta situación. En primer lugar, una de las lamentables consecuencias de un modelo adultocentrista y de que no tenemos, lamentablemente, tampoco un sistema de protección integral de derechos de la niñez y una convención de derechos del niño que no ha sido implementada, es que existe una ausencia de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en general. Esto lo hemos podido ver en la crisis del Sename, en lo que significaba las discusiones respecto también a la idea de adopción, o también las discusiones que se dan en torno a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la familia, la violencia intrafamiliar y la relación del niño, niña y adolescente también con la comunidad educativa. Y en este sentido, ¿qué es lo que sucede principalmente en el ámbito de la diversidad sexual, niños, niñas, adolescentes, LGTBIQ+? Las principales situaciones que se dan tienen que ver en torno a la violencia y la discriminación. Una de las primeras esferas, lamentablemente, uno de los primeros lugares donde se discrimina a niños, niñas y adolescentes LGTBIQ es en la familia. La violencia intrafamiliar sigue estando muy presente, lamentablemente, en el ámbito de la protección de los derechos de niños LGTBIQ+. Y por lo mismo, en segundo lugar, en las comunidades educativas también esto se repite. Por parte de profesores, por parte de compañeros, de compañeras, por asistentes, las situaciones lamentablemente han sido muy claras y también hay muchos ejemplos concretos. Conocemos recientemente el caso de José Matías, un joven trans que suicidó a raíz del bullying que sufría en el colegio, en su colegio donde estudiaba. Otras situaciones también se han dado al respecto y eso también hace hincapié en torno a la situación no solamente del acceso a la educación, sino la discriminación que sufren niños, niñas y adolescentes LGTBIQ por su orientación sexual, por su identidad y por su expresión de género. Ya hace años atrás, la primera encuesta nacional de clima escolar que realizó la Fundación Todo Mejora había señalado principalmente que un porcentaje muy alto, más del 50% de estudiantes, ya había sido objeto de burlas por discriminación, por su orientación sexual, por su expresión de género. Y en ese sentido, la misma situación sucede en el ámbito de la discriminación, pero también vemos que esos dos desafíos que están muy de la mano, también no solamente tienen que ver con el reconocimiento de derechos, sino también con un nuevo modelo educativo. Entonces, si esas son las realidades, la agenda también debiera ir en torno a solucionar esta misma problemática. Y por lo mismo, el otro gran desafío que tenemos, ya en este diagnóstico que habíamos realizado principalmente, que tiene que ver con la falta, ausencia de derechos que tenemos al respecto. Y en ese sentido, una de las situaciones que tenemos en esta misma situación
es que lamentablemente no existe un reconocimiento de derechos hacia niños, niñas, adolescentes en general en nuestro ordenamiento jurídico, que es lo que tenemos principalmente, lo que significa la institucionalización lamentable que sufren niños, niñas, adolescentes en el ámbito del CENAME, lamentablemente una convención de derechos de niños que no ha podido ser implementada, y algunas normas que tenemos que donde se reconoce el interés superior del niño es lo que fue la reforma del sistema de familia. Fuera de eso, lamentablemente, hay muy poco. Recientemente, la ley del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez se fue al Tribunal Constitucional y se eliminaron varios aspectos, pero es una ley que sigue mucho al debe, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, los tres principales desafíos que tenemos en torno a el derecho a la identidad y también la no discriminación en torno a niñez y la diversidad sexual, en primer lugar, es la violencia. En segundo lugar, la discriminación. Y en tercer lugar, el reconocimiento de derechos y sobre todo como sujetos de derechos. Entonces, dicho eso, ¿cuáles son las acciones, cuáles son las medidas que podríamos proponer para eso? En primer lugar, tiene que ver mucho con el sistema educativo. Un sistema educativo que tenga una educación sexual integral, que tenga una educación no sexista y que además promueva no solamente lo que se dice del respeto y de la tolerancia, sino la integración de niños, niñas y adolescentes de los más variados sectores. Todavía la educación sigue discriminando y segregando mucho, lamentablemente, a personas por su orientación sexual, por su raza, por su etnia y por su identidad de género. En ese sentido, el sistema educativo es uno de los primeros que tenemos que modificar, no solamente para contar con una malla curricular acorde a estas nuevas temáticas que hace mucho se vienen discutiendo, sino de acuerdo a las nuevas realidades, pero también porque un sistema educativo que está orientado principalmente al exitismo, orientado principalmente a lo que es la universidad exclusivamente, no puede sino fracasar en lo que significa también adquirir distintas habilidades y competencias y sobre todo también en un modelo, en un sistema económico y capitalista en el cual directamente las personas de la diversidad sexual y de género son constantemente discriminadas. En segundo lugar, no solamente necesitamos además un reconocimiento de derechos de la infancia y adolescencia, un sistema de protección integral, tanto en los distintos órganos del Estado, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, la participación de niños, niñas y adolescentes también, pero además de manera muy importante, lo que significa la administración del Estado. Hoy día niños, niñas, adolescentes para la administración del Estado, para la administración pública, no existen, no tienen participación, sin perjuicio que hemos tenido una experiencia muy positiva con la Defensoría de la Niñez, es el único órgano que podemos ver principalmente, aparte de la Convención Constitucional que ha intentado avanzar en esa materia y que es solamente de manera excepcionalísima la Convención Constitucional, solamente ese órgano ha luchado por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, ¿qué necesitamos además? Sobre todo, en torno a la nueva Constitución, una nueva Constitución que reconozca un sistema integral de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, pero reconozca además los derechos clásicos, sobre todo en los tratados internacionales, de niños, niñas y adolescentes, que va mucho más allá de tomar en consideración siempre el interés superior del niño, de la autonomía progresiva, sino además de la participación, de lo que es la protección y sobre todo también en la vida política. Creemos que es muy importante que niños, niñas y adolescentes, especialmente adolescentes de acuerdo a su autonomía progresiva, también puedan participar en las elecciones y también puedan postular a cargos públicos, y eso es no solamente una misiva por parte de lo que significa la ciudadanía, sino por parte de lo que significa también la construcción de lo que se entiende porque las personas participen en la toma de decisiones. Pero además de eso necesitamos políticas públicas especialmente para prevenir, sancionar y erradicar lo que significa la violencia, lo que significa la discriminación por orientación sexual e identidad de género. ¿Es exclusivamente labor de la comunidad educativa avanzar en esta temática? Creemos que no. Creemos que eso también parte exclusivamente por la familia, lo que significaba lamentablemente los núcleos familiares como vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, como situaciones de violencia intrafamiliar, pero además tribunales de justicia que no están dispuestos a resguardar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo mismo, campañas efectivas en torno a lo que significa la concientización, en torno a lo que significa también un sistema de familia que de verdad pueda proteger a niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente no son pocos los casos de niños, niñas trans, por ejemplo, o adolescentes trans que no pueden transicionar al ámbito de su familia y que constantemente son maltratados y tienen que abandonar el hogar para poder realizar su proceso de transición. Y en el momento de que se solicita a un juez una medida de protección, en numerosas situaciones los jueces ni siquiera tienen conocimiento de lo que significa la identidad de género, tampoco tienen conocimiento respecto a cuáles son las cosas que hay que realizar. Entonces, en ese sentido, necesitamos un sistema de protección en torno a judicial, pero también un sistema de capacitación en torno a lo que significa los órganos del Estado propiamente tal, pero además
especialmente lo que significan las campañas, lo que significa la educación, tener un mayor nivel de concientización, no solamente en el aparataje público nacional, sino también en los gobiernos locales. ¿Cuántas veces las municipalidades no se encuentran de ninguna manera preocupadas por lo que sucede en niños ni adolescentes? Y una de las situaciones más importantes que también tenemos que modificar en la nueva constitución es lo que significa en torno a repensar de qué manera la familia como núcleo fundamental de la sociedad. ¿Es suficiente las familias? ¿De qué manera niños ni adolescentes también van a tener autonomía dentro de esa misma esfera? Creemos que es súper importante dar esas discusiones y sobre todo para refundar no solamente el Estado propiamente tal por la situación, la desigualdad económica, social, política y sobre todo también de violencia y discriminación que se ha sufrido por mucho tiempo y que ha permitido este sistema, sino además que pueda reivindicar lo que significa la protección y sobre todo la autonomía para evitar el asistencialismo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En torno a eso, son muchos los desafíos y son muchas las medidas que podemos proponer, pero especialmente una de las situaciones más importantes que tenemos que ir avanzando concretamente y de manera pronta, que tiene que ver con el cambio en el sistema educativo, en el reconocimiento de derechos, en un trato diferente también en torno a lo que significa también hacia niños, niñas y adolescentes. Que se acabe el asistencialismo, que se acabe también el adultocentrismo y empecemos por fin también a escucharles y a hacerles partícipes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rodrigo Maya, soy activista LGBT, especializada en derechos humanos y les vengo a contar respecto a la infancia trans. La verdad es que hoy día la ley de identidad de género deja por fuera de su procedimiento administrativo de cambios registrales a menores de 14 años. Eso es un problema porque ya está comprobado a nivel científico y también a nivel social, jurídico y también cultural que el desarrollo de la identidad es un proceso permanente a lo largo de la vida de las personas. Por eso hoy día estamos en deuda con la protección de derechos de niñas, juventudes y adolescencias trans y disidentes en general. Por ejemplo, hasta el día de hoy no existe ninguna norma que prohíba o proteja respecto a la realización de terapias de conversión que buscan hacer estos tipos de correcciones de las identidades como si hubiese algo que corregir. Es por eso que más que nunca hoy día en Chile que se discute una nueva constitución y que los cuerpos normativos se encuentran en proceso de ajuste, de reformulación y de modernización, es que consideremos la agenda de las personas LGBT, las demandas que existen a nivel social, como materias de derechos humanos, no más a la postergación de estas materias como solamente una agenda moral y secundaria. Los derechos humanos de las personas LGBT y la infancia trans son prioridad. Es voluntario cumplir los derechos y proteger los derechos de las personas. Es una obligación del Estado, una obligación nacional e internacional que tiene Chile, país que hoy día sigue con una deuda tremenda en la materia. Esperamos que se pueda avanzar en la protección de infancias trans. Muchísimas gracias Constanza y Rodrigo. Quiero aprovechar de mandarle, perdón que me tome este espacio, un abrazo enorme a Constanza, con quien comparto en otros espacios y es una persona a la que admiro mucho. Bueno, seguimos con las exposiciones dentro del tema género y diversidades sexuales en las niñeces y es aquí donde nos pareció fundamental incorporar el tema feminismo. Para esto le pedimos a Ágata, Matilde y Josefina de la agrupación Niñas que Apañan que nos contaran de su experiencia. Nuestro espacio se caracteriza porque participan niñas de todas las edades y es un espacio seguro, feminista y libre de adultocentrismo donde reflexionamos sobre la cotidianidad, cómo vivimos el sexismo y el machismo dentro de la sociedad. Es un espacio de recreación ya que también tenemos otras actividades como el colegio y la universidad donde podemos hablar de lo que vivimos día a día. Y también es un espacio inclusivo pues respetamos toda la diversidad que hay dentro de nuestra agrupación. Los principales problemas de las niñas en la sociedad son que no le dan la misma oportunidad a las niñas que a los niños. Ejemplos, en las escuelas de fútbol no le dan cupos
a las niñas, ya que creen que las niñas no son capaces de tener la misma exigencia que tienen los niños. Esto pasa en actividades, en estudios y en disciplina. Nos tienen que dar más momentos para participar y para expresarnos y que ya no nos violen ni nos abusen ni nos maten. Muchísimas gracias a la agrupación Niñas que apañan por estar presentes en este seminario. Sabemos que detrás de Ágata, Matilde y Josefina hay muchas voces de niñas y adolescentes que viven y reflexionan el feminismo de manera colectiva. Quiero en este momento también agradecer a todas, todes y todos quienes nos acompañan a través de la transmisión que se está llevando en el Facebook, Observatorio Niñez Chile, en el Facebook de Hollin.tv. Recordarles además que nos pueden compartir sus comentarios. Hemos recibido saludos maravillosos desde México, Perú, Bolivia, Ecuador, así es que agradecer esta conexión latinoamericana que se está generando hoy día en el marco de este seminario, Nuestro futuro Niñeces en Acción. Continuando con el tema feminismo, dejo con ustedes en el siguiente video que nos hizo llegar Melina Lira, activista feminista de México, para luego continuar con un video enviado por Danitza Pérez Cáceres de Abufem. Hola, soy Melina Lira García, pertenezco a Morelia, Michoacán, México, y les vengo a hablar sobre mi activismo en los temas de género y feminismo. Primero que nada les quiero comentar cuál ha sido mi experiencia perteneciendo a colectivas feministas o grupos feministas. Primero que nada les quiero decir que para mí es un privilegio, se me olvidó, es un privilegio pertenecer a este espacio ahorita para poder contarles de mi experiencia. Y gracias, espero les agrade escuchar mi experiencia, entonces así que voy a ir ahora sí al grano. ¿Cuál es mi experiencia perteneciendo a grupos feministas o colectivas feministas? En este presente pertenezco a 3 colectivas feministas, las cuales las amo, las adoro. Pertenecer a este tipo de comunidades es súper bonito porque te puedes ir envolviendo más en temas, escuchar a varias mujeres con diferentes puntos de vista, con diferentes conocimientos sobre los temas, es bastante nutritivo y es bastante importante, ¿no? Involucrarnos y ver más allá, ¿no? De lo que sabemos y comprender ciertos puntos. Entonces es muy nutriente pertenecer a este tipo de grupos y escuchar. Por otra parte, también soy embajadora juvenil, también es un grupo. Soy embajadora juvenil de aquí de mi estado, que es Morelia, aquí en México. Así que también voy difundiendo cosas y voy haciendo varios planes también con el gobierno de aquí de mi estado. Asimismo, creo que lo más importante y lo que más resaltaría de pertenecer a este tipo de colectivas es con toda la información que te quedas y aparte la alianza que haces con las chicas es súper bonita porque sabes que a pesar de todo o te metes en algún problema ya sea de género o algún tipo de violencia, ellas van a estar apoyándote, entonces eso se me hace de lo más rescatable y de lo más bonito. Son muchísimas cosas que tendría que ser un video de cada cuestión, pero es lo que más me queda. Por otra parte, me gustaría comentarles cuál es el mayor obstáculo que yo veo para que los derechos de las niñas aquí en Latinoamérica se pongan en práctica y los empecemos a conocer. Lo personal es político, entonces, como somos personas, individuos, vivimos en una sociedad, entonces voy a ir a que mi mayor obstáculo que yo veo para que los derechos de las niñas empiecen a ser escuchados es la sociedad. Vivimos en una sociedad y aquí en Latinoamérica somos personas muy arraigadas tanto a culturas y tradiciones y luego no vemos que hacia atrás nuestras culturas y tradiciones suelen ser bastante misóginas y machistas. Asimismo, las personas somos muy complicadas y no accedemos a cambiar.
Entonces, la sociedad tiene que ejercer un cambio, pero para que la sociedad pueda ejercer un cambio, nosotras las personas que sabemos de los temas y sabemos cómo hablarlos, debemos informarlas. Y no solo vía videos, porque hay mucha gente que no le llega el video porque no tiene la economía necesaria. Tenemos que ver todas las partes posibles para poder comunicarles cómo debemos de generar un cambio. Entonces tenemos que seguir dando información, hablando mucho con la sociedad, pidiéndole a la sociedad, explicándole y más que nada, aparte de explicar, intentar que comprenda la sociedad por qué es bueno generar un cambio. Porque seguimos también creando con roles machistas, poniéndole a las niñas qué es lo que debe y no hacer, cuando en vez de decir todos somos iguales y todos podemos hacer todos. Entonces, para que la sociedad también se entere de que las niñas tienen derecho, tenemos que informarles estos derechos y debemos de informarles por qué también los tienen, porque es bastante complicado. Y cuando dices, es que estos derechos los tienen ellas también, entonces debemos de darles esa oportunidad de que nosotros platiquemos y les hablemos de los derechos que también tienen las niñas. Entonces, para mí el mayor de los obstáculos va a ser siempre la sociedad. Hasta que generemos un cambio en la sociedad vamos a poder generar un cambio también en lo político y la política va a poder funcionar acorde vaya funcionando la sociedad. Por otra parte, ¿qué es lo que le diría a las niñas y a la juventud? Involúcrense, comprendan, investiguen y sobre todo quitémonos este velo que tenemos de privilegio y veamos por las personas que no tienen ese privilegio, que son más vulnerables que nosotros. Hay que ver por ellos y involucrarnos en todos los temas que necesitan ser escuchados. Si tú ves un tema que te gusta y está siendo poco escuchado, date la meta de que vas a hacer que lo escuchen, para que así podamos generar un cambio. Pero te digo, por favor, involúcrate en estos temas, involúcrate en tu futuro, porque somos el futuro de todo y es necesario involucrarnos. Así que, por favor, involúcrate y también te pido que hagas todo esto por amor y porque te va a hacer feliz. Es lo que le pido a las infancias y a las juventudes. Involúcrense, pero sobre todo lo que más te pido es que tú lo que hagas, tú como vivas, sé feliz. Entonces es todo lo que yo ahorita les podría comentar, hablar. Así que agradezco mucho el espacio, agradezco ser escuchada y es lo que opino y es mi experiencia y es lo que me gustaría que ustedes hicieran. Así que muchas gracias, saludos desde México. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Danitza Pérez Cáceres, soy directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, y desde acá queremos saludar esta tremenda iniciativa en el 5º Seminario de Pensamiento Latinoamericano de Derechos de la Niñez, precisamente porque como organización creemos en la necesidad de la incorporación del enfoque de género en cuestiones tan importantes como los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido nos hemos abocado como organización a impulsar una educación no sexista y educación sexual integral y sobre todo una idea todavía más importante que es la concepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Esa es nuestra lucha y esa es la lucha que queremos apoyar también en esta oportunidad, así que esperamos que la actividad sea todo un éxito y sobre todo sirva como un núcleo desde el cual se gesten iniciativas para seguir mejorando la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Melina. Para nosotros es un privilegio poder contar con tus palabras y conectarnos a través de ti con México. Agradecemos también el saludo de Danitza de ABOFEM, como bien decía, por una educación no sexista, gratuita y de calidad. Con estos videos y ponencias cerramos este bloque que hemos denominado Género y Diversidades Sexuales en las Niñeces. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero compartirles un video de Ricardo Espinosa, director del Observatorio de Infancias y Juventudes de la región de Antofagasta.
Ricardo Espinosa Tapia, director del Observatorio de Infancia y Juventudes de la región de Antofagasta de la Universidad Católica del Norte. 1, 2, 3. Desde el Observatorio de Infancia y Juventudes de la región de Antofagasta dejamos un especial saludo a los y las compañeras del Observatorio de Niñez y Adolescencia, ONA, por levantar esta importante actividad que articula, pero también intersecta elementos de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes muy fundamentales de poner sobre la agenda nacional e internacional, como es el caso del resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes de las diversidades y disidencias sexuales, pero asimismo el resguardo y la defensa de nuestro medio ambiente. En ese sentido, felicitamos cómo el ONA constantemente se encuentra innovando en materia de monitoreo de derechos de niñeces y juventudes de cara a un protagonismo y asimismo a la participación activa de ellos y ellas en la vida social y política del país. Saludos y éxito en esta jornada. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora avanzamos al siguiente bloque con el tema que abordaremos desde diferentes aristas, la problemática relacionada con el medio ambiente, las niñeces frente al ecocidio. Y para comenzar con esta sección, quiero dejar con ustedes a Sofía, representante de la red Nuestra Voz Cuenta de México. Hola, mi nombre es Sofía, tengo 12 años y soy de México y estoy muy preocupada porque el cambio climático es uno de los problemas más urgentes que enfrentamos en el siglo XXI y a pesar de que es una de las mayores amenazas a las futuras generaciones, seguimos sin considerar el cambio climático una crisis. Y a pesar de que cada vez se están tomando más acciones, seguimos sin hacer lo suficiente para evitar sus efectos y continuamos ignorantes a la urgencia para tomar acción. En la mayoría de las crisis, los grupos más vulnerables siempre son los más afectados, y uno de los grupos más vulnerables es la niñez y la juventud. Actualmente los efectos del cambio climático ya están afectando gravemente la vida de muchísimas niñas, niños y adolescentes de todo el mundo, y apenas estamos empezando a ver los verdaderos efectos del cambio climático en nuestro planeta. Según un estudio realizado por la UNICEF acerca del índice de riesgo climático de la infancia, ya hay 500 millones de niños que están viviendo en zonas con alto riesgo de huracanes, inundaciones o incendios, y 300 millones viviendo en ciudades con altos niveles de contaminación y aire tóxico. 9 de cada 10 niños de América Latina y el Caribe están expuestos a por lo menos 2 crisis ambientales, y a nivel mundial, el 90% de las enfermedades más comunes de niños menores de 5 años se deben a problemas respiratorios o derivados del cambio climático. La crisis climática está acabando en su totalidad con los derechos de los niños y las niñas, desde su acceso a un aire limpio, alimentos y agua potable, hasta su derecho a una educación, a una vivienda, a vivir seguros e incluso a vivir. La vida de todos los niños, niñas y adolescentes resultará afectada. Tenemos un ejemplo muy directo en el Caribe, donde en los últimos años se ha multiplicado por 6 el número de niños desplazados de sus casas y comunidades, porque han tenido que abandonar sus pueblos por el impacto de huracanes e inundaciones. Las cifras son realmente alarmantes, y esto apenas está comenzando. En el futuro, los efectos del cambio climático van a ser aún más desastrosos y van a cambiar a nuestro mundo irrevocablemente. El mundo que nos están heredando a las futuras generaciones es un mundo en el que los desastres naturales son el pan de cada día, donde hay hambrunas, inundaciones, sequías, incendios, brotes de enfermedades, economías inestables, ecosistemas derrumbados, donde las ciudades costeras están inundadas, donde hay guerras por controlar recursos naturales y donde los glaciares y los polos cubiertos de hielo solo van a ser un cuento de hadas que las madres relaten a sus hijos. Lo que nos van a heredar no es un mundo, sino la carga de una catástrofe que fue generada por su falta de acción. Todas las acciones que tomemos en este momento van a definir el futuro y la calidad de vida de todas las generaciones por venir. Nuestro futuro está en sus manos. Mi futuro, tu futuro, el futuro de tus hijos y nietos y de toda la próxima generación depende de ustedes. Necesitamos olvidar esos límites y prejuicios que nos rodean porque el cambio climático no conoce fronteras y nos va a afectar a todos de una manera u otra.
Al momento que nos demos cuenta de que nuestras acciones como individuos afectan a toda nuestra sociedad y no solo a la nuestra, sino a las que vienen, nos vamos a dar cuenta de la urgencia para tomar acción, para no seguir dándole la espalda al problema e ignorándolo. Pretender que no está ahí no va a resolverlo. La crisis climática es la crisis de los niños y las decisiones que se toman van a afectar a nuestro futuro. Así que necesitamos estar presentes en las negociaciones, en los acuerdos que van a afectar el futuro de todas las niñas, niños y adolescentes de este planeta. Y las políticas climáticas deben buscar proteger nuestros derechos y deben ser tomados en cuenta al tomar decisiones. Debemos promover el diálogo intergeneracional, la acción comunitaria. Los jóvenes de todo el mundo estamos comprometidos con la crisis climática, dispuestos a hacer el esfuerzo para resolver el desastre climático. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos el compromiso de los adultos y de nuestros líderes también. Necesitamos saber que están comprometidos con nuestro futuro, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurarlo. Pero aún más importante, necesitamos que esas acciones pasen de un discurso y un papel, que realmente se hagan y que no solo se queden en un documento que alivie la conciencia de nuestros líderes para que puedan irse a la cama diciendo hoy hice algo por la crisis climática. Y yo tengo esperanza de que podemos resolverlo. Sé que si nos proponemos lograrlo, podemos vencer al cambio climático. Porque así somos los humanos. Cuando nos enfrentamos a una crisis, nos unimos, buscamos una solución y lo resolvemos. Pero necesitamos estar dispuestos a hacer el esfuerzo, salir de nuestra área de comodidad. Necesitamos comprometernos a hacer lo necesario para resolver esta crisis. Y solo así vamos a poder lograr vencer esta amenaza. Gracias. Todas las acciones que tomemos hoy van a ser determinantes para nuestro futuro. Muchas gracias por esas palabras, Sofía. Es la única forma, tomando acciones, en las que podemos superar realmente la crisis climática en la que nos encontramos hoy día. Ahora pasaremos directamente a hablar sobre escasez hídrica. Y dejo con ustedes a Raquel González, quien es profesora y representante de Moda Tima. Hola, muchas gracias por la invitación a este seminario. Vengo desde la provincia de Petorca y bueno, voy a echar una miradita a las preguntas, ¿ya? Donde dice qué consecuencias tiene la escasez hídrica en la vida cotidiana de las niñeces. Y bueno, nosotros lo sabemos de sobremanera. La provincia de Petorca es la provincia donde nace el despojo del agua, donde está la sobreexplotación de los recursos hídricos. Las napas están sobreotorgadas y bueno, y un año más estamos decretados como zona de catástrofe hídrica. En nuestra provincia tenemos lugares bastante emblemáticos, como por ejemplo la Quebrada del Pobre, que está cerca de La Ligua, donde hay muchos estudiantes que ya viajan a la media, a la localidad de La Ligua, a los diferentes colegios, y les afecta tanto en su autoestima. ¿Y por qué la autoestima? Porque allá el agua llega a 3 horas al día. El año pasado, en plena pandemia, estuvieron cerca de 10 días sin agua y hay que proveerlos con camiones aljibes. O sea, a veces tampoco alcanza para los 100 litros que deberían tener por persona, sino que son 50 que se deben distribuir entre 4, 5, 6 los integrantes de la familia. Los niños no pueden bañarse como lo hacemos nosotros y muchas veces tienen que lavarse y llegar a su colegio, a su liceo, no como ellos quisieran, porque el agua a veces llega en la noche, como les decía, llega a 3 horas donde tienen que juntar y si se quedaron dormidos quedan sin agua para el otro día. También es muy importante la parte fisiológica. Yo soy profesora de educación básica y los niños consumen harta agua. También se mojan bastante porque lo necesitan, juegan, corren, ¿cierto? Y si nos damos cuenta que en los primeros años de vida ya están teniendo menos agua para beber, porque no es bebida, no es jugo, es agua, y agua limpia, agua purificada la que deberían consumir, entonces van una serie de factores que inciden de mala manera en su desarrollo, no solamente emocional, sino que también fisiológico, ¿ya? También hay otras localidades como el Francés, que en pandemia nos encontramos con una madre que vivía con su hijo con problemas renales. Y fuimos a dejar agua.
y la señora muy preocupada porque como la pandemia estaba el boom, no había vacuna, estaba todo un poco desordenado, bastante desordenado a nivel de Estado, se le habían acabado sus insumos para hacer aseo. Tampoco podía llevar a su hijo a control, por lo tanto mantenía a su hijo con un control médico online. Afortunadamente con el médico la atendía por teléfono. Y nos damos cuenta que ¿qué hacen esas familias que son vulnerables? Es por nombrar algunos casos, porque en realidad la provincia en general se encuentra con las cuencas de los ríos sobreexplotadas. Hoy día es más importante un palto que la vida de una persona y en este caso que la vida de nuestros niños. Y ahí vamos a nuestra flamante Constitución del 80, donde uno de sus artículos dice que todos nacemos iguales en condición y derecho, y es el primer artículo que se violenta a nivel de país. Cuando no hay una preocupación real por nuestros niños y niñas, porque nadie ve. El año pasado decían, lávese las manos tantas veces al día. ¿Con qué agua se la van a lavar? O sea, los niños ya están siendo vulnerados en su derecho con el primer artículo de la Constitución. También afectados cuando hablamos de los derechos de los niños y las niñas y los niños y adolescentes, por eso decía, las mujeres, cuando las niñitas están en la etapa de pubertad, ¿cierto? Tienen su ciclo menstrual, qué incómodo no tener agua en la casa, qué incómodo tener que lavarse un poquito para irse al colegio. Incluso hay colegios donde también se veía racionar el agua durante los recreos. Solo se daba durante los recreos, o sea, si uno tenía ganas de ir al baño durante la clase no puede ir. Y volvemos de nuevo, estamos violentando los derechos de los niños y se baja la autoestima, y si el niño tiene una autoestima baja no va a aprender y va a tener otro tipo de problemas. Con respecto a los derechos del niño, también había hecho hace un tiempo una presentación y me dediqué a verlos de a uno por uno y cuáles eran los que más afectaban. Por ejemplo, dice acá, a tener identidad y familia. Pero dice aquí, esto lo saqué de la página Chile Crece Contigo, ya, así que no estoy inventando nada, por si acaso, que el Estado garantiza a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. Ese es uno, con respecto a la identidad y familia, y crecer sano física, mental y espiritualmente. ¿Dónde el Estado ha garantizado, ¿cierto?, que se pueda cumplir con los derechos y los deberes de los niños o los deberes de los padres si los padres no pueden cumplir? Allá en la localidad de Cabildo, por ejemplo, hay APRs que compran agua a otra APR porque no tienen agua, ya los pozos están secos. Entonces, y el Estado hace vista gorda, al Estado no le importa, que yo sepa jamás fue ninguna autoridad a ver a los niños de nuestra provincia y que hoy día es un problema a nivel nacional. Ya no es solo en Petorca nace el problema y se extiende a nivel país, podemos ver en Tiltil, ¿cierto? En el sur también, que uno dice tanta agua, sí, pero el agua es privada. Otro de los derechos que también dice acá, a una vida sana y segura. Tener una vida digna y plena. ¿Cómo nuestros niños van a tener una vida digna y plena si no tienen agua? Agua para lavarse la cara, las mamás agua para lavarles la ropa, agua para estar limpios, que es una cosa básica. Cuando los niños corren, los niños juegan, transpiran mucho y lamentablemente la vida digna se acaba. Y esto es parte de nuestras leyes, parte de nuestra Constitución, ¿ya? Y no se respeta ni se ha respetado. Luego dice acá, vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. ¿Qué contacto? Si hoy día vemos las grandes empresas mineras, ¿cierto?, sobreexplotando cuencas, algunas han buscado algunas formas más sustentables. Como les decía, ya las cuencas de nuestros ríos están sobreexplotadas y sobreotorgadas. ¿Ya? Y la DGA no se da el trabajo de ir a fiscalizar, a menos que alguien haga una denuncia, y si alguien hace la denuncia, se ve violentado también. Entonces, ¿de qué naturaleza vamos a disfrutar en unos años más? Los niños que están... Yo tengo un nieto, ¿ya? Liam. ¿Qué naturaleza le voy a dejar a mi nieto si yo no hago algo también, no acciono como adulto, como profesor? A veces nos dice, oye, pero ¿por qué tú te metes? Obvio, yo soy profesor y los profesores por años tenemos que accionar y hemos estado
en todas las luchas sociales que ha tenido nuestro país. Vivir en un medio ambiente sano y limpio, dije, en contacto con la naturaleza, participar activamente en la vida cultural de su comunidad a través de la música, pintura, el teatro, el cine, cualquier medio de expresión. Cuando se acaba el agua se van extinguiendo los identitarios culturales, ¿ya? Eso de ir al río, sacar truchas, nos acordamos el otro día con unas colegas, sacar truchas, sacar camarones, ya eso no existe. Los niños no se juntan y dicen, hoy vamos al río. En Puyalli, yo trabajo en una escuela rural en Puyalli, comuna de Papúa. Hay una laguna, pero es agua tratada, que es nada más que para regar. Cuando yo llegué en el 2005 a esa localidad, los niños se bañaban en la laguna y la cruzaban. Y era onda. Entonces, ¿de qué cultura? Porque tenemos que partir hablando de nuestra propia identidad. Luego, no se nos debe olvidar que los niños hoy día son sujetos de derecho y tienen derecho a opinar, ¿ya? Nosotros como Moatima hemos realizado varias actividades, una fue grande en Cabildo, y los primeros que llevaban los lienzos del agua y de proteger la vida eran los niños. ¿Por qué? Porque es lo que le vamos a dejar nosotros a nuestros niños. Las empresas tienen harto capital para poder invertir. Entonces, ¿por qué no invierten ellos? Porque las comunidades vulnerables no tienen. Los que trabajamos y nos dicen clase media, a pesar de que tenemos que vivir nuestra vida con préstamos, ya apenas nos alcanza. Pero a los que no les alcanza, yo creo que el Estado aquí tiene una deuda muy grande con las familias y que hoy día se extiende desde Arica a Punta Arenas porque no hay ninguno que sea la excepción, ¿ya? Y sabemos el cobro excesivo que también están teniendo las sanitarias. Lo fome, cuando uno analiza la Constitución, porque ahora voy para allá, ¿qué podríamos hacer? ¿Ya? La Constitución, de acuerdo a algunas de las acepciones que hay, es un instrumento de protección de los derechos fundamentales. Y cuando hablamos de la niñez, de la adolescencia, ¿de qué estamos hablando? O sea, ni siquiera la estamos aplicando. Entonces, también nos invita a cuestionar y a reflexionar por qué tanta importancia que siga la Constitución del 80, una Constitución que fue fraguada en dictadura, ¿ya? Y que no protege el bienestar ni siquiera de nuestros niños. Dice también que el Estado debería estar al servicio de la persona humana. Hasta ahora, porque esta lucha comienza desde el 2009, o sea, 2010 se oficializa, pero comienza mucho antes, cuando ya en nuestra provincia vemos que empiezan a secarse los pozos, empiezan a morir los animales. El 2019 fue terrible, si lo vieron en las noticias, cómo los animales iban a morir. Antes los llevaban a pastar a la cordillera y de repente empiezan a morir los animales. Hoy día tenemos una esperanza, que si bien no era lo que algunos, como yo, queríamos, que queríamos asamblea constituyente, pero tenemos un espacio, un proceso de asamblea constitucional y seguimos teniendo la esperanza. Más esperanza cuando desde nuestra agrupación tenemos 4 grandes mujeres que son parte de este proceso constituyente. Y específicamente voy a nombrar a una que es Carolina Vilche, que es nuestra representante del Distrito 6, ¿ya? Donde ella hoy día cumple un rol protagónico, así como Ivana Olivares, así como la Yarela, así como la Manu Rollo, una geógrafa, otras abogadas constitucionalistas, cada una desde su área, tienen mucho que aportar. Porque si no cambiamos el Código de Aguas, que también fue fraguado en dictadura, ¿ya? Porque antiguamente el Código de Agua del 60, no recuerdo el año, ese siempre se me olvida, 65-67, era parte de un todo. Y la Constitución del 80 divide el Código de Agua, entonces por eso hoy día existen dueños de agua que no tienen tierra y dueños de tierra que no tienen agua. Y en el artículo 19, numeral 24, consagra el agua como una propiedad privada. Si bien dice que es un bien de uso público, es privada. Y el agua se vende, el agua se arrienda y empieza el negocio del agua. Entonces, cuando volvemos para retomar en qué nos está afectando a nuestros niños, o sea, nos está afectando todo y tenemos que cambiar desde la raíz. ¿La raíz cuál es? La Constitución. Y de verdad, preocuparnos de los derechos de los niños y proveerlo de lo que hoy día es necesario para la vida y para todas las vidas, que es el agua.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu ponencia, por tu reflexión, que además aborda múltiples aristas, no solo la territorial como tu vocera de Modatima, sino que también desde la docencia, desde la maternidad, entre otras. Continuando con el tópico de escasez hídrica, les invito a ver el siguiente video que nos hizo llegar Josefa, quien también vive en la provincia de Petorca. Hola, me llamo Josefa Ugalde Tapia, tengo 12 años y estudio en la Escuela Rural de Puyalli, comuna de Papudo, provincia de Petorca, región de Valparaíso. Vivo en una de las provincias de Chile más afectadas por la escasez hídrica. Dentro de la provincia hay sectores con muchas dificultades para acceder al agua potable. Con esto se vulneran los derechos fundamentales de quienes vivimos en cada una de nuestras comunidades, el derecho al agua y el derecho a la vida. Vivir teniendo problemas de agua también es vivir sin tener derecho a la vida. Han desaparecido especies de animales que habitaban allí. También con la falta de agua aumentan las enfermedades, en especial en este tiempo de pandemia. El agua nos permite mantener medidas de higiene y saneamiento que son necesarias para la prevención de los contagios con COVID. Sin embargo, hay comunidades en nuestra provincia que solo tienen 3 horas de agua. Hoy tenemos 2 grandes personas dentro de nuestra provincia defensoras del agua, y son Rodrigo Mundaca, gobernador regional, y Carolina Vilches, constituyente. Ellos están comprometidos con esta causa, por lo que me gustaría pedirles que trabajaran en reglamento para conservar el ciclo hidrológico, ya que afecta a nuestra biodiversidad y ha aumentado la escasez de agua. Nosotros podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo crear conciencia en nuestros pares sobre medidas para cuidar el agua y no malgastarla. También podemos ayudar en la reforestación para que se puedan capturar el agua de las lluvias, ya que en esto contribuye a la cantidad y calidad del agua y a su acceso en igualdad para todas las comunidades. El agua es un elemento fundamental para la vida en nuestro planeta, modela y sostiene todos los ecosistemas. Esta es una razón más que válida para tener derecho de acceso en igualdad para todos. Muchísimas gracias, Josefa, por tu testimonio, por tu video. Ella bien dice, podemos nosotras y nosotros levantar muchas medidas para generar conciencia, pero hoy es fundamental garantizar el derecho al agua, a un bien común, y por lo tanto garantizar el derecho a la vida, a las condiciones básicas para que podamos vivir. Y recordar también que la escasez hídrica no solo es un problema de algunos territorios, es un problema que se repite a lo largo de nuestro país. Pensar en territorios como Gualmapu, donde la escasez hídrica se produce a raíz del monocultivo de pinos, producto del extractivismo que generan las forestales en esas zonas. Continuando con nuestro bloque, agradezco nuevamente a Josefa por su testimonio. En el tema medio ambiente, las niñeces frente al ecocidio, abordaremos también el subtema zonas de sacrificio. Dejo con ustedes a Claudia Espinosa, docente de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por la invitación. Lo que yo quiero compartir con ustedes es un estudio que hicimos desde el año 2018 al 2019 que se llama Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero Puchuncaví. En ese estudio, que buscaba poder indagar la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, principalmente quienes fueron afectados en el evento de contaminación masiva del año 2018, buscábamos indagar cómo cada una y cada uno de ellos vivía también la contaminación, pero sobre todo cómo era su vida cotidiana. En ese sentido nos interesaba no solo
conocer la afectación, sino que qué es lo que hacían las niñas y niñas cotidianamente, ¿no? Qué es lo que hacían, cómo lo percibían y cómo era la relación con las otras personas y la comunidad, especialmente en un evento en el cual las niñeces y juventudes no fueron escuchadas ni validadas inicialmente. En ese sentido, este estudio, que es mandatado por la Defensoría de la Niñez, incorpora a niños y niñas de ambas comunas, de Quintero y de Puchuncaví, que fueron atendidos en el evento de contaminación del año 2018. En ese sentido, bueno, nosotros hicimos una propuesta de 3 módulos. Uno es el módulo cualitativo que yo quiero compartir con ustedes. En ese módulo, a través de entrevistas fotográficas, recorridos comentados, cartografías participativas y también entrevistas grupales, lo que nosotros hicimos fue poder juntar a diversos actores a dialogar, principalmente niños y niñas, quienes también decidían cómo querían realizar esas experiencias también de investigación con ellas y ellos. Luego de que nosotros levantamos la información, trabajamos con ellas y realizamos una devolución participativa en la cual pudimos dialogar sobre la información que había salido, pudimos intercambiar también, principalmente entre niños y niñas de la zona, y ellos y ellas decidieron cuáles eran las prioridades y los temas más importantes. ¿Qué es lo que emerge del estudio respecto a cómo afecta a sus vidas cotidianas la contaminación? Primero, hay consecuencias que tienen que ver con la preocupación por la salud, la preocupación por otros, el miedo también respecto a la propia vida y la vida de quienes ellos quieren. En eso son muy claras, ¿no? Muy claros respecto a expresar precisamente cómo su vida cotidiana se ve afectada. Por otro lado, identificamos que ahí lo que ellos relatan tiene que ver con un fenómeno que se denomina sufrimiento ambiental, que es esa sensación también de vivir en un ambiente contaminado, que eso no necesariamente tiene modificaciones, que se mantiene a largo plazo como ocurre en la zona, pero además que la respuesta de las instituciones, del Estado y en este caso también las empresas además, tienen una labor que algunos han llamado como una labor de confusión, respecto a que la respuesta que tienen no es clara y muchas veces también implica negar la vivencia, los síntomas, por ejemplo, que los niños y las niñas han tenido y tienen hasta el día de hoy, y entregar información confusa, como ocurre también hasta el día de hoy, en la cual las mediciones no son totalmente claras. Como la respuesta del Estado y la respuesta también de privados no es clara, se genera una sensación de que eso no es tan claro, no se valida la experiencia también que ellos tienen y por lo tanto también eso es una situación de sufrimiento. Por lo tanto recurren a estrategias propias para cuidarse. Por ejemplo, bueno, hay unas que tienen que ver con un periodo, ¿no? Luego del evento de contaminación se suspendieron las clases y se cerraron las escuelas y se pidió que toda la gente estuviera dentro de sus casas, algo que podría ser habitual el día de hoy, ¿no? En contexto de pandemia, pero en ese momento en una situación inédita y por lo tanto toda su vida se vio replegada a las casas y al domicilio. Además de esto, hay un cambio también en las formas de jugar y en las actividades cotidianas que ellos y ellas tenían. Junto con eso, convive la sensación de que cada medida que se realiza es una medida que cambia algo, pero para que nada cambie y para que todo siga igual y las empresas puedan seguir funcionando. Pero al mismo tiempo, esta labor de confusión de las empresas y el Estado implica que los niños, niñas, las personas adultas tienen la sensación de tener responsabilidades individuales y se toman medidas que tienen que ver como, por ejemplo, disminuir la actividad física. Los niños llegan a decir cosas como, oye, nos comentan, ¿no? Respecto a un compañero, dice, mira, es tan irresponsable que se pone a correr en el recreo. Una actividad tan básica, tan fundamental para un niño y niña parece como una acción irresponsable
y que fuese responsabilidad individual cuando en realidad son los efectos de la contaminación. Y por lo tanto es la sensación de que las propias personas se vuelven culpables o responsables de su propio bienestar. Ese es un efecto que es muy complejo y que nosotros pudimos ver que los niños tenían junto con esta representación de que las empresas son unas instituciones que no necesariamente se preocupan por la vida de las personas de los territorios donde existen, donde están ubicadas, y por lo tanto aparece como una representación también de ave rapaz, ¿no? Alguien decía, que está dispuesta a todo por sus ganancias. Junto con diría, los efectos que tiene para nosotros algo fundamental es que pudimos conocer también la forma en que los niños y niñas enfrentan estos temas. Y en ese sentido tienen tácticas para resistir cotidianamente a esa contaminación. Y esas tácticas primero tienen que ver con el deseo de organizarse, de comunicar, de contar a otros, pero que también está limitado por el contexto y porque no se facilita tanto la expresión de niños y niñas. Pero para ello era fundamental poder organizarse y compartir entre pares, porque eso les había estado vetado y porque el mundo adulto no les había creído en primera instancia en el evento de contaminación. Y por lo tanto, ahí esos vínculos eran fundamentales. Por otro lado, la preocupación por el medio ambiente, por querer recuperar la flora y la fauna del territorio, para ellos también aparece como un elemento fundamental. Hay una gran preocupación medioambiental que expresan y que demandan también por mayor formación o mayor cuidado, incluso rescatando las historias de sus abuelas y sus abuelos y la belleza y la maravilla de un territorio que fue y es muy privilegiado respecto a las condiciones naturales de flora y fauna que se han visto afectadas en los últimos 50 años. Siempre están muy pendientes de sus pares y de sus familias. Hay mucha preocupación por la vida también, pero también por la salud. Y eso es algo que nosotros pudimos explorar y pudimos ver en distintos grupos y de diversas formas. Y al mismo tiempo, una gran preocupación y un gran interés por generar acciones de cuidado. Algunos nos relataban en qué momentos podían salir a jugar. Y eso ellos lo evaluaban en función de la dirección del viento, relacionado con esta idea de que la responsabilidad es individual. Y desarrollaban técnicas para saber la dirección del viento y saber si se puede salir a jugar en ciertos momentos o no. Otros lo que hicieron fue modificar sus habitaciones. Una de ellas nos hizo un dibujo que representaba cómo era su habitación antes del evento de contaminación y después. En una habitación donde lo más privilegiado que tenía era la ventana con vista al mar, por lo tanto su cama y su mesita para hacer las tareas estaba ahí muy cerca mirando el mar, y luego el evento de contaminación lo que hizo fue sellar su ventana y replegar el espacio completo para poder cuidarse y estar lo más lejos del aire contaminado. Por otro lado, nos contaban también qué hacían, las rutinas que tenían para cuidarse, rutinas que principalmente les permitía sentirse más cuidadas y más tranquilas. Por lo tanto, los niños y niñas todos los días resisten, niños y niñas todos los días están pensando, haciendo acciones que tienen que ver con el cuidado propio y de otros, pero lo que ocurre es que esas acciones, como lo vimos en el estudio, generalmente son invisibles al ojo adulto. Cuando nosotros miramos y hacemos el estudio, lo que identificamos es que en esta situación de contaminación se vulneraron 17 derechos estipulados en la Convención de Derecho a la Niñez. 17, no solo los más básicos que tienen que ver con salud, la restricción al derecho a la educación, dado que se restringe también con el evento, tiene que ver con la restricción al juego, a la recreación, al deporte, también se vulneró el derecho a la expresión, dado que no se generaron condiciones para que ellos pudiesen comunicar, contar, ¿no?, lo que estaban viviendo, y así 17 derechos dados en la Convención. ¿Qué es lo que nosotros proponemos, ¿no?, o cuáles son las conclusiones a las cuales nosotros llegamos, además de esta vulneración de derecho tan grave que implica el vivir en lo que se ha denominado zona de sacrificio?
bastante complejo que la denominemos así o que validemos que solo existan territorios con estas características. Y nosotros como equipo de investigación, junto con la Defensoría de la Niñez, proponemos algunas acciones en ese momento que implica principalmente poder visibilizar qué es lo que niños y niñas viven, pero también otras más concretas y que tenemos una tremenda posibilidad hoy día de hacerlo. Por ejemplo, algo que es esencial, básico y principal, pero para todos los niños y niñas de este país, es el reconocimiento de su estatus como sujeto de derecho en la nueva Constitución. Además de eso, nosotros proponemos también que se pueda consagrar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, algo que debería ser bastante básico para los niños y niñas y para todas las personas en cualquier lugar del mundo. Pero al mismo tiempo, a propósito de cómo fue abordado este problema y cómo se ha desarrollado, proponemos también de que es indispensable pensar que los niños y niñas participen en las instancias que tienen relación con aquello que les afecta. Nunca más podemos tomar decisiones relevantes como relegarlos al mundo privado, suspender sus clases, modificar sus formas de juego y su vida cotidiana sin ellos y ellas. Algo que parecía relevante el año 2019, pero que nuevamente tiene vigencia en este tiempo de pandemia. Por otro lado, indispensable que ellos puedan ser parte del monitoreo ciudadano también de la situación de contaminación, el seguimiento a los gases, el estado del aire, el estado del suelo y el estado del agua, donde se ha identificado que efectivamente hay contaminantes dañinos para la vida y para la salud. Pero finalmente algo que nos parece central es que el mundo adulto tenemos un desafío fundamental. Necesitamos el compromiso, pero también la formación y capacitación de autoridades y del mundo privado también. Necesitamos que el mundo adulto en general sea bastante más sensible y tenga una capacidad de diálogo, tenga una capacidad también de escucha y un compromiso para ejercer el rol que le toca, que es el rol de garante de derechos, que hoy día ni en estas zonas como en otras situaciones y en otras zonas del país no se está ejerciendo, no se está cumpliendo. Por eso la invitación o algo con lo cual nos quedamos también de una otra manera, que el desafío no solo es ser garante de derechos en condiciones tan mínimas como la situación en la que hablamos, sino que también es una invitación a construir y a aprender o desaprender prácticas adultistas y pensar también y ejercer prácticas de otra forma de ser mundo adulto y garantes de derechos de los niños y niñas, pero también es una invitación a que tengamos otras formas de relaciones entre las distintas generaciones. Vivir en un medio ambiente libre de contaminación, algo tan evidente, algo que parecería tan simple, pero que no es lo que ocurre realmente en nuestro país, es lo que mencionaba Claudia en su intervención. Y continuando con el tema zonas de sacrificio, quiero dejar con ustedes a Emilia, activista medioambiental de Puchuncaví. Bueno, hola, mi nombre es Emilia Leighton y bueno, participé en el estudio de Quintero Puchuncaví. Primero que todo, vivir en un ambiente con contaminación es privar a los niños de algunos de sus derechos, como primero el más básico y el más notable es el de poder jugar y vivir en un ambiente libre de contaminación. Y también no tener una educación buena, ya que si hay alguna emergencia nosotros tenemos que volver a nuestras casas y no podemos estudiar como un niño común y corriente lo hace, y tampoco tenemos una salud buena porque el personal
no está calificado para ese tipo de situaciones. Yo creo que las autoridades lo principal que deberían hacer serían poner límites, pero tendrían que ser límites que le garanticen a las personas que viven en ambas comunas un ambiente libre de contaminación. O sea, si las empresas se pasan, subir los límites o advertirles sobre lo que está pasando. También una fiscalización buena, como la que hacen en Plaza Italia. Como esa fiscalización, necesitamos una fiscalización de tal hora a tal hora, todos los días. Un plan de descontaminación bueno que nuevamente nos garantice un ambiente libre de contaminación para poder tener una vida normal y poder vivir saludables también. Lo más rápido y fácil que podríamos hacer nosotros en la juventud sería movilizarnos de cualquier manera, redes sociales, saliendo a protestar, de cualquier manera, la que se haga más cómoda para nosotros. Y yo creo que la más fácil, rápida, cómoda, hoy en día serían las redes sociales, porque todo el mundo tiene redes sociales, entonces compartir información, llamar a algún movimiento que haya, muchas cosas. También yo creo que hace mucho tiempo tengo la idea y quiero hacer un llamado a todos los niños de todas las zonas de sacrificio a juntar firmas y tratar de hacer una demanda colectiva en contra de las empresas por la vulneración de los derechos del niño. No por ser niños no vamos a tener una opinión, así que por favor respeten nuestras opiniones. Muchas gracias, Emilia. Pedirte por favor que lleves a cabo esa acción judicial. Sin duda, me imagino que quienes están hoy día conectados van a poder colaborar con lo que ella requiera para llevar a cabo estas fiscalizaciones que, como bien ella dice, parece ser que los recursos están, pero tenemos puesto la mirada y el foco en otro lugar. Continuando, quiero dejarles con ustedes el último video que hemos recibido, que es un saludo del convencional constituyente Manuel Waldorsky. Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Boldarsky, constituyente por el Distrito 10, y llamo a las niñeces y a las adolescencias a que participen de todos los espacios constituyentes. Llamo a que juntas y juntos trabajemos para poder terminar con el ecocidio, porque el único modo en el cómo vamos a lograr ofrecer un mejor futuro, un buen vivir para todos los que habitamos este planeta es haciéndonos cargo de la catástrofe que estamos viviendo y teniendo leyes estrictas en materia de protección de los medio ambientes, de los ecosistemas y, por cierto, del buen vivir. Y en eso los niños, niñas, niñes y adolescentes son fundamentales, porque este proyecto que estamos construyendo hoy es el proyecto que ellos van a recibir. Muchas gracias, Manuel, por su saludo. Y sí, para el seminario Nuestro Futuro, Niñeces en Acción, queremos reiterar, como bien decía Manuel, que los niños, niñas, niñes y adolescentes son actores fundamentales de nuestra sociedad y no solo juegan un papel activo en el desarrollo de sus propias vidas, sino que también en el desarrollo de las comunidades y de nuestro país. De hecho, ellas y ellos han sido agentes políticos y sociales activos en los procesos orientados al cambio social y estructural que estamos viviendo hoy en nuestro país, y sus contribuciones, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas. Por eso instamos al Estado y a la Convención Constitucional a aplicar mecanismos que integren efectivamente a los niños, niñas, niñes y adolescentes a través del diálogo y de su participación
activa y efectiva en el proceso constituyente. Creemos importante también mencionar que será entrega de un insumo generado a partir del desarrollo de este seminario a cada uno de los convencionales que componen la Convención Constitucional. Por mi parte, agradecer, por favor, pasen al Observatorio Niñez y Adolescencia por permitirme estar aquí hoy con ustedes en el seminario que se ha desarrollado durante esta mañana. Agradecerles también a todas y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta transmisión desde el territorio latinoamericano y recordarles que este seminario va a quedar alojado en la página web del observatorio www.observatorioniñez.com, sin ñ, con n, observatorioniñez.com. Les agradezco nuevamente a todas, todos y todes quienes han estado esta mañana. Hemos abordado temáticas profundamente importantes. Yo me despido. Buenas tardes, muchas gracias.